Muy buenas noches, estamos a 5 de marzo del año 2024. Son las 2 y 12 minutos de la madrugada. Vamos a leer aquí una biografía de Alexander Alekhine tomado del libro Retratos de Mijael Bobinic. Vamos a leer aquí rápidamente y pasamos a analizar lo que escribió Bobinic de Alexander Alekhine. Según las reglas modernas, la gente juega al ajedrez desde hace unos 500 años. Al principio, los ajedrecistas jugaban cada uno según su propio entendimiento, o como dicen los matemáticos, cada uno según su propio algoritmo. Desde 1851, desde 1851 comenzaron las competiciones internacionales. Comenzó un intenso intercambio de experiencias y gradualmente se creó un algoritmo de juego unificado. En el siglo pasado, decía Bobigny en el siglo XX, Morphy en posiciones abiertas y Steinitz en posiciones cerradas desarrollaron la comprensión posicional, lo que fue un paso importante en el desarrollo del algoritmo del juego de ajedrez del maestro como tal. Algoritmo tiene que ver con la teoría. Desde entonces tal vez no se haya hecho nada fundamentalmente nuevo, pero la mayoría en la conciencia posicional continuó una variedad de posiciones. En este sentido, una contribución significativa a la teoría al ajedrez fue introducido por Alexander Alekhine. Jugó las más diversas posiciones, a diferencia de muchos campeones del mundo. Las analizó en profundidad y publicó los resultados del análisis, contribuyendo así a mejorar el algoritmo del juego, o sea, la teoría, pudiéramos decir. Se sabe que los maestros soviéticos siguieron este camino en sus trabajos de investigación durante los años 30 y 60, entre los 30 y los 60. Alekhine era vulnerable como persona, se puede lamentar algunas de sus acciones, pero como jugador de ajedrez fue genial. Generaciones de maestros del ajedrez aprendieron y siguen aprendiendo de sus partidas y de sus análisis. El 31 de octubre de 1892 nació un niño en una familia de terratenientes adinerados que unos años más tarde se apasionó por el ajedrez. Un caso raro, normalmente el ajedrez se juega en familias pobres. La vida del ajedrez, la vida del ajedrez en Rusia estaba mal organizada y el futuro campeón del mundo inicialmente se vio obligado a jugar solo por correspondencia. Esto le enseñó a analizar el niño, esto le enseñó a analizar, el juego de correspondencia se basa en eso, de los análisis jugada por jugada. Esto le enseñó a analizar. El niño se convirtió en investigador del ajedrez. Qué interesante. Investigador desde niño del ajedrez. Y cuando ya era un maestro en su oficio, en el ajedrez, el carácter de investigador fue una habilidad que quedó plenamente revelada. Recibió una excelente educación, conocía idiomas extranjeros y se graduó en la Facultad de Derecho en San Petersburgo, abogado. Nació en Moscú. De alguna manera tuve que familiarizarme con su polémico artículo, dice Bobigny, publicado en la primera década de nuestro siglo, siglo XX, dirigido contra algunas máximas de, de E. A. Borowski, y uno podía sorprenderse tanto de la lógica como de la habilidad literaria del joven. Es que Alekhine era apasionado analizando partidas de ajedrez o escribiendo, era un escritor por excelencia, maravilloso. En 1914, vamos a calcular cuántos años tendría Alekhine para 1914. Eh, Él nació en el 92, por cierto, el mismo año que nació mi abuelo, ¿no? En el 92.
Y en 1914, a ver, 14 años más 8 del siglo XIX, tenemos 22 años. En 1914, Alexander Alekhine compartió el primer lugar en el campeonato ruso con Aaron Nisowitz e inmediatamente ganó el tercer premio en el Gran Torneo de San Petersburgo, después de Manuel Lasker y Capablanca. Ya antes de esta competición, el mundo del ajedrez había descubierto el genio combinatorio de Alekhine. Pero al mismo tiempo se hizo evidente la mediocridad de su comprensión posicional general, y aquí se manifestó tanto el talento investigador del joven maestro como su capacidad para reencarnar y mejorar su credo ajedrecístico. Esto lo decía Bobinic. Su amistad con Capablanca jugó un papel decisivo en esos años. Capa era cónsul de Cuba en San Petersburgo. La comprensión general, aunque intuitiva, del cubano es insuperable en la historia del ajedrez. Esto me da a entender que Capablanca dominaba bien el ruso, ¿no? Por desgracia, Alekhine se dio cuenta de que era necesario no solo dominar la comprensión posicional. Capablanca llevaba un estilo de vida alegre y aquí Alekhine superó a su amigo mayor en algunos aspectos. Alekhine, el futuro cuarto campeón del mundo, estaba lejos de ser un hombre íntegro y tampoco era ajeno a algunos vicios. Lo salvó su indomable deseo de liderazgo en el mundo del ajedrez y por eso superó sus debilidades. Si Alekhine era una persona contradictoria, un genio del ajedrez al cual servía y adoraba, pero al mismo tiempo carecía de las mejores cualidades humanas. Estalló la Primera Guerra Mundial y cesaron las actividades normales del ajedrez. Europa se incendió prácticamente. La guerra lo encontró en Alemania en un torneo de Mannheim 1914, donde logró la victoria, pero el torneo quedó inconcluso y Alekhine junto con otros rusos fue internado. Alekhine fue declarado enfermo mental a través de Suiza, regresó a Rusia, se salvó, pero se perdieron varios años para el ajedrez. Las guerras hicieron mucho daño en la carrera de Alekhine. Recién en 1920 se celebró el campeonato ruso. Con él comenzaron los campeonatos de la URSS. Alekhine fue primero. Ya había sucedido incluso también la Revolución Rusa. Pero ¿en qué condiciones jugaron? Los participantes del torneo se sentaron en las mesas vestidos con ropa de invierno. Les dieron raciones, cigarrillos, pan, arenque. Y cuando las raciones se retrasaron hubo una huelga y el ajedrecista Alekhine se enfrentaba a tareas serias. Tenía que adquirir experiencia práctica y desarrollar una mayor comprensión posicional. De lo contrario, el camino hacia el Olimpo del ajedrez le estaría cerrado. A la primera oportunidad, Alekhine abandona su tierra natal y así como en 1914 para regresar a Rusia, recurrió al engaño. Aquella vez para escapar de Alemania alegó que tenía enfermedad mental y pasó por Suiza y llegó a Rusia. En esta oportunidad, el arte del engaño, ¿no? Ahora decidió nuevamente engañarse a sí mismo para salir de Rusia y para siempre. Si Alexander Alekhine se esforzó por aprender la verdad en el ajedrez, pero para alcanzar el éxito en la vida, se olvidó a menudo de su dignidad. Siguieron años de brillantes victorias y después de unos años quedó claro que Alekhine era un digno oponente para el campeón del mundo. Capablanca entendió esto y no estaba contento. Una de las razones para organizar el torneo en Nueva York en 1927 fue la esperanza de que Alekhine no pudiera confirmar su derecho moral al match mundial, no sin aventuras. Alekhine quedó segundo detrás de Capablanca y el camino hacia el match en Buenos Aires quedó expedito. Jugaron según las reglas dictadas por Capablanca en Londres 1922. Después del match,
Alekhine publicó una colección de partidas del torneo de 1927, pero el valor principal del libro es el artículo introductorio donde cuenta cómo se preparó y jugó el match por el campeonato mundial. Fue una historia asombrosa de una investigación de un investigador del ajedrez. Eso lo admiraba Bobigny. Bobigny lo aplicó, el laboratorio ajedrecístico. No fue casualidad que Alekhine se convirtiera en campeón durante varios años. Después de Buenos Aires fue invencible. El único fallo ocurrió en Hastings, 1933-34, Inglaterra, donde por primera vez no resultó ganador. Pronto quedó claro que el campeón era adicto al vino. Lamentable. Esto continuó durante su primer match con Max Euwe. Entonces se reveló plenamente la asombrosa cualidad de este hombre. Se controlaba a sí mismo y así como se entregaba a los vicios podía deshacerse de ellos. Y llevó a cabo la revancha con Euwe con una fuerza excepcional. Pero luego vino la triste y lamentable Segunda Guerra Mundial. Esta vez la guerra no impidió que Alekhine compitiera con bastante éxito, pero esta vez también le falló su inherente falta de escrúpulos. Publicó aparentemente para congraciarse y establecer contacto con los nazis una serie de artículos que no carecían de contenido antisemita. Y en esos rollos, ay, te metías, Alekhine, ¿no? En esos rollos antisemitas. Eso después lo pagó caro, congraciarse con los nazis, ¿no? Sí, previsor y profundo en el tablero de ajedrez, en su vida demostró más de una vez miopía política. Pero seamos sinceros, cuando tuvo que elegir entre el ajedrez y la política, Alekhine se puso incondicionalmente del lado del ajedrez. Saludó los éxitos de los ajedrecistas soviéticos y buscó encontrarlos en el tablero. Lamentablemente, Alekhine murió en la pobreza. La revolución de octubre lo desheredó en Rusia y lo que había ganado como campeón lo perdió debido a la Segunda Guerra Mundial. Bancos intervenidos, el dinero, todo lo perdió. Las circunstancias de su muerte en Estoril, Portugal, siguen sin estar claras. En un principio se anunció que se había atragantado, eso fue en 1946, atragantado mientras comía. Se publicó una fotografía donde se encontraba sentado muerto durante la cena, y justo allí había un tablero de ajedrez. También corría el rumor de que había muerto en la calle hace unos 15 años. Boris Potzero me envió un artículo de una revista alemana e informaba que la policía portuguesa suponía que el campeón se había envenenado. Pero si esto es así, ¿por qué tuvo que cenar o salir a caminar después de tomar el veneno? Si Alexander Alexandrovich Alekhine vivió una vida tormentosa y difícil, pero era un hombre ajedrez, un chessman con C mayúscula. Vamos a hablar brevemente, porque fue un artículo bastante largo, pero muy interesante. Lo llamaban la silueta rubia, ¿no? En su tiempo, en su época. Y también tenía un gran poder de memoria para jugar partidas a ciegas. Recuerdo fotos de los años 20 donde él estaba en un gran sillón y tenía a los hombres atrás con consultas jugando a ciegas con su vaso de whisky, el alcohol. Pero ¿qué podemos analizar en cuanto a lo interesante de Alekhine? Hay algo muy particular y muy interesante que podemos aprender todos y tomarlo como lección. Alekhine era autodidacta, definitivamente. Ahí pudimos leer que había una escuela rusa o una escuela soviética que lo formó. Él empezó su investigación y su estudio del ajedrez desde niño por el ajedrez por correspondencia. Se convirtió en un investigador nato y él fue detrás del conocimiento. El conocimiento no fue servido en bandeja para él. Él fue detrás del conocimiento y detrás de su formación y detrás de su pasión por el ajedrez. Un investigador del cual
Bobigny tomó esa lección importante para mantenerse por mucho tiempo como campeón del mundo. Perdía el título, lo recuperaba porque investigaba, porque Bobigny adquirió ese hábito y lo transmitió más adelante en la escuela soviética de ajedrez, donde sale un Karpov, donde sale un Kasparov, etc. Entonces, de una forma u otra, Alekhine influenció positivamente en cuanto a esas actitudes para investigar, incluso en sus artículos de la manera como él publicó, del cual pudo derrumbar a ese gran coloso como era José Raúl Capablanca, el hombre invencible, el hombre máquina. Capablanca despertó de su vida alegre y estaba dispuesto a una revancha y Alekhine la rehusó. Lamentable. Más vale que hubieran mantenido la amistad, hubieran ganado su premio, hubiera jugado con Capablanca y hubiera buscado nuevamente retar al genio cubano. ¿Cuál es el problema? O mantener ese libro en los torneos, pero Alekhine tomó pésimas decisiones, como el Club Ruso de París, cuando la revolución bolchevique aludieron de que él dijo unas palabras que yo pienso que no, pero se la adjudicaron. Él fue a un sitio que eran prácticamente pro del zar y estaba en contra de la revolución bolchevique, de la revolución rusa, de los comunistas. Y entonces le dijeron de que era que la invencibilidad de Capablanca, según Alekhine, que había dicho en ese club ruso de París, era más o menos igual a la invencibilidad de los bolcheviques. Eso fue fatal porque lo desheredaron, quedó errante, desterrado de la Unión Soviética, que si regresa termina preso. Luego, cuando sucede las guerras, él escapó de la Primera Guerra Mundial, regresó a Rusia, pero pasó eso, porque la revolución vino después en conjunto con la Primera Guerra Mundial, y bueno, pasó eso, él volvió a escapar. Posteriormente se volvió a equivocar, se congració con los nazis, con los alemanes, y eso fue mal visto por los organizadores de torneos, por la gente en Europa. Entonces sí jugaba, sí participaba, pero después de la guerra prácticamente quedó execrado, olvidado. Y le aplicaron una sanción de, bueno, no me inviten a ese nazi acá, a ese espía, pues. No me lo inviten acá. Murió en la pobreza, sin dinero, solo. Es doloroso y triste la forma como este gran genio termina muriendo, pero así es la historia, así es la vida. Le tocó vivir, imagínense, la revolución bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, desastroso. Y prácticamente de una forma u otra fue víctima de la política. Fue una víctima de la política. Pero como dice el artículo de Bobigny, de Relatos, entre la política y el ajedrez, Alexandre Alekhine prefería más el ajedrez que la propia política. Entonces, en conclusión, en síntesis, ¿cuánto tiempo llevamos? Hay que finalizar esto. ¿Qué aprendimos de Alekhine? Tremendo poeta. La forma, la pieza pareciera, la forma de escribir de él, parecía que las piezas agarraran vida. Busquen libros escritos por Alekhine para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Es fenomenal, brillante, ajedrez hipermoderno, mis mejores partidas de 1933, 1934, de Alekhine. Busquen eso para que vean esa literatura, esa hermosura, como ese hombre con pinceladas mágicas te describía el sentir de las partidas. Un verdadero poeta del ajedrez. Y la forma de cómo te describe los conceptos de una manera maravillosa que tú te deleitas como una gran obra de arte, ¿verdad? Pero lastimosamente se equivocó de plano, nunca la pegó con la política. La política siempre lo afectó, las guerras siempre lo afectaron. Y se colocó siempre del lado perdedor. Y eso tuvo consecuencias graves en el transcurrir de su vida. Terminó solo, desamparado.
La última alegría que tuvo fue que Bobigny lo llamó para concertar antes de 1948 una disputa, un match por el título mundial, lo cual lo volvió a la vida y estaba analizando, según se dice, era una posición de Caro-Kann, pero pasó lo que pasó, dicen que tuvo hasta escarlatina, no sé, y termina muriendo este gran genio del ajedrez, de la historia del ajedrez mundial. Pero el punto importante que tenemos que hacer hincapié, investigador autodidacta, un gran investigador del ajedrez. Si en verdad te gustó este video, si te pareció interesante, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayúdame a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 5 de marzo del año 2024 y son las 2:33 de la madrugada. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.